El 2 de julio del corriente año, Nvidia presentó su gama Super de RTX, la cual pretende renovar por completo las tarjetas gráficas de arquitectura Turing lanzadas hace algo menos de un año, ya que las Super optimizan el rendimiento en torno a un 15% frente a su modelo anterior al mismo precio, e incluso a un precio inferior. Pero, ¿esto es un mito o una realidad? Sean todos bienvenidos a TecnoReviews. Mi nombre es Tommy y en el día de hoy contamos con la grata presencia de la flamante RTX 2080 Super de la ensambladora Gigabyte, la cual vamos a analizarla en profundidad para poder dar nuestro punto de vista según los resultados que obtengamos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el video. Comenzando con el desempaquetado, la caja nos recibe con el manual de usuario, un CD para instalar los drivers y un papel para registrar el producto y obtener la garantía de 4 años que nos ofrece Aorus. Luego de esto nos encontramos con la placa, que cuenta con un diseño bastante discreto, pero que no por eso deja de ser atractivo. En la parte frontal del producto contamos con 3 coolers de 80 mm, que poseen la tecnología WindForce 3X, para evitar turbulencias en el flujo de aire y conseguir una mejor disipación del calor. En la parte trasera contamos con un gran backplate de metal, que además de proteger el PCB de la gráfica, aporta una hermosa calidad estética. La placa cuenta con la tecnología RGB Fusion, que como estarán viendo, ilumina el logo de Gigabyte con colores RGB, para así tener más FPS. En cuanto a conectividad, esta placa nos ofrece 3 puertos DisplayPort 1.4, un puerto HDMI 2.0 y un puerto USB tipo C que soporta Dual Link. Al girar la placa nos encontramos con los conectores de alimentación, los cuales son 8 más 6 pines. Nvidia nos recomienda como requisito mínimo 650 watts, pero yo les recomendaría personalmente que si puedan vayan por una fuente de 750 watts 80 Plus certificada. Probablemente al ver tantos conectores les dé un poco de miedo las altas temperaturas que pueda generar la placa, pero quédense tranquilos, que este no es el caso, ya que gracias a su delicado sistema de disipación, estas terminan siendo bastante bajas. Como podemos ver en pantalla, posee múltiples heat pipes de cobre, los cuales tienen contacto directo con la GPU, pero todavía no vamos a entrar en detalles sobre la temperatura, ya que lo veremos luego en los benchmarks. Estoy seguro de que la primera duda que tendrán será saber cuál es la diferencia real que existe entre la RTX 2080 y la RTX 2080 Super, así que vamos a hablar de eso. Como ya dijimos anteriormente, las Super llegaron bajo la misma arquitectura que las primeras RTX, la arquitectura Turing. La 2080 Super utiliza la misma arquitectura TSMC de 12 nanómetros, pero cambiando el chip. Este nuevo chip cuenta con 2 SM más que el modelo anterior, 128 shaders más, 8 TMUs más, 2 RT-cores adicionales y 16 Tensor Cores mayores respecto al modelo RTX 2080 anterior. En cuanto a la memoria, ambos modelos tienen 8 GB GDDR6, un bus de 256 bits y el reloj base de este nuevo modelo es de 1845 MHz. A continuación vamos a estar dejándoles diversas pruebas de rendimiento, tanto en benchmarks sintéticos como en videojuegos, en donde vamos a comparar la RTX 2080 Super con las mejores placas de video del mercado actual. Vamos a comenzar con los benchmarks sintéticos, donde utilizaremos 3 programas que le dan puntajes a la GPU según la performance que tengan en los mismos. El primer software con el cual realizaremos el test será el Firestrike, el cual es el más liviano a comparación de los que se vienen, ya que fue ejecutado en la resolución 1920x1080 o Full HD. En este caso, la 2080 Super aventaja por 1691 puntos a la RTX 2080, una diferencia muy escasa, mientras que si hablamos de su hermana mayor, la RTX 2080 Ti, esta la supera por 5473 puntos, una gran desigualdad. El segundo benchmark lo realizamos con el software Time Spy, el cual fue lanzado en la resolución de 2K, en donde la RTX 2080 Super sigue superando a la RTX 2080, pero cada vez por menos, ya que la diferencia es de tan solo 1039 puntos. Lo mismo pasa con la 2080 Ti, sigue siendo muy superior, pero por un puntaje mucho menor, ya que estamos hablando de 1933 puntos. El tercer y último benchmark sintético fue realizado con el Firestrike Ultra. Este es el que más hace sudar a la GPU, ya que en este caso en particular, el software corre a 4K. En el gráfico podremos notar que a esta resolución, el rendimiento de la RTX 2080 y de la RTX 2080 Super están prácticamente igualados, ya que la diferencia es ínfima, mientras que la 2080 Ti sigue siendo igual de superior que en los tests a 2K, pero esta vez por 1344 puntos de diferencia. Ahora llega lo que muchos esperaban, los tests y comparaciones dentro de videojuegos. Primero hablaremos de 2 videojuegos AAA y luego de 2 videojuegos competitivos o esports. El primer título que emplearemos será el Shadow of the Tomb Raider, utilizado con DirectX 12.
En la resolución de 1920 x 1080 píxeles obtendremos con la RTX 2080 Super un promedio de 137 FPS, teniendo una mínima ventaja frente a la RTX 2080 de tan solo 5 fotogramas por segundo, y superando a la RX 5700 XT por 22 FPS y a la RTX 2070 por 40 FPS. Si miramos hacia más arriba, la lista obviamente la encabeza la RTX 2080 Ti, superando por 14 fotogramas por segundo a la 2080 Super. Si subimos la resolución y pasamos a 1440 píxeles con las mismas configuraciones gráficas, obtendremos un promedio de 95 fotogramas por segundo. La sigue la RTX 2080 con una diferencia de 11 FPS menos y mantiene la misma diferencia con la RTX 2080 Ti, la cual es de 14 FPS. Si subimos aún más la resolución y llegamos a lo que vendría siendo 4K, con la RTX 2080 Super no podremos llegar a los 60 cuadros por segundo, quedándonos un poco lejos. Vamos a seguir teniendo una performance superior a la RTX 2080, pero cada vez por más poco, mientras que con la 2080 Ti superaremos los 60 FPS, brindando una fluidez al jugar que no será posible con la 2080 Super. En Battlefield 5, probando de igual manera con DirectX 12 pero con gráficos en Ultra y resolución Full HD, obtendremos un promedio de 191 FPS con la RTX 2080 Super, increíblemente tan solo un fotograma por segundo menos que la RTX 2080 Ti. En cuanto a la sucesora, la RTX 2080, ya hay una diferencia, la cual es de 14 FPS. Si elevamos la resolución a 1440 píxeles e igualmente jugamos en configuraciones gráficas ultras, la RTX 2080 Super nos ofrecerá 141 FPS, seguida de la RTX 2080, la cual obtiene 134, o sea 7 FPS menos. En 2K, la 2080 Super se empieza a alejar de la 2080 Ti, quedando con una diferencia de 28 cuadros por segundo menos. En 4K las diferencias achican, tendremos 82 FPS con la 2080 Super, 6 FPS menos con la 2080, y la RTX 2080 Ti permanecerá alejada solitariamente en la punta con 14 fotogramas más de diferencia. Llegó el momento de hablar de videojuegos competitivos, los cuales nos suelen pedir requisitos muy potentes al lado de los de AAA. Primero vamos a hablar de Apex Legends. En este caso en particular vemos algo distinto al de los anteriores gráficos. Y sí, como se estarán dando cuenta, la RTX 2080 Super pierde la segunda posición a manos de la RX 5700 XT, algo que estoy seguro que sorprenderá a muchos, ya que una placa de AMD que ocupaba el cuarto lugar en todos los títulos que testeamos en el día de hoy, le ganó en el mano a mano a la probable segunda mejor placa de video del mercado actual, con una amplia diferencia de 25 fotogramas por segundo. Por debajo de la Super sigue estando la 2080, pero con una escasa desigualdad de solo 5 FPS. En 1440 píxeles, la diferencia que había entre la 2080 Super y la Radeon RX 5700 XT se achica muchísimo, y de 25 fotogramas que había entre las dos, pasamos a tan solo 3. Al momento de jugar en 4K, el gráfico cambia rotundamente. La 2080 Super recupera la posición que había adquirido desde el comienzo de los benchmarks, ubicándose así en la segunda posición que le había robado la placa de AMD. Al momento de jugar entre 1840 x 2160 píxeles, vamos a obtener un promedio de 69 fotogramas por segundo, seguida muy de cerca por la 2080, la cual nos da un resultado de 66 fotogramas por segundo. A pesar de haber recuperado la posición que tenía en la anterioridad, la 2080 Super sigue sin llegar a los talones a la RTX 2080 Ti, la cual le saca 17 FPS de diferencia. El último juego que vamos a testear será el Overwatch, con todos sus gráficos en Epic. En 1080 píxeles obtenemos un promedio de 219 FPS, sacándole 10 FPS de diferencia a los 2080 común y estando a una distancia de 17 FPS de diferencia de la 2080 Ti. Si optamos por jugar en 1440 píxeles, la diferencia entre la 2080 Super y la 2080 Ti se acortan, habiendo ahora solo 6 fotogramas por segundo de diferencia. Pasa todo lo contrario con la 2080 Super y la 2080 normal, ya que cada vez se alejan más, y ahora tendremos 159 FPS de la 2080 Super contra los 147 de la 2080. En el rendimiento 4K, la 2080 Ti toma ventaja y se aleja a unos 15 cuadros de la RTX 2080 Super. En cuanto a la 2080 pasa lo opuesto, ya que cada vez se acercan más y la diferencia se hace más chica, siendo 5 los fotogramas por segundo de diferencia que hay entre las dos gráficas. Llegó el momento de hablar acerca de un tema que preocupa bastante a los usuarios, las temperaturas. Pueden quedarse tranquilos, ya que las mismas resultaron ser bastante buenas. Cuando los Gigabyte RTX 2080 Super se encuentra en estado de reposo,
caso, su temperatura es de 47 grados aproximadamente, siendo un poco más alta que la que obtuvimos en la 2080, que fue de 33 grados. Esto es porque en este modelo en particular, la gráfica tiene un leve overclock, y justamente ese es el principal motivo por el cual cuenta con más MHz respecto al modelo Founders. Eso sí, al momento de usarla, al tener 3 ventiladores, obtendremos una temperatura menor con respecto a la Founders Edition, siendo esta de 67 grados, mientras que la 2080 alcanza los 71 grados. En conclusión, la nueva RTX 2080 Super es una gráfica pensada para jugadores bastante exigentes. Con ella vamos a poder jugar sin problema a los últimos títulos del mercado en sus configuraciones más altas sin ningún tipo de problema. También nos va a permitir jugar en 2K y en 4K, por lo que si tenemos un monitor de estas prestaciones podremos sacar todo el partido a esta GPU. La única contra que le veo a esta gráfica es en el salto intergeneracional, ya que no es tan super como el que se ve en sus hermanas pequeñas. Con esto me refiero a que evoluciona de una forma mucho menos impresionante que la 2060 Super en comparación a la 2060 o la 2070 Super en comparación con la 2070. Llegando al final del video vamos a dar el resultado del sorteo del teclado Anee Pro 2. Como solemos hacer siempre, vamos a utilizar la página sorteados.com. Lo primero que haremos es ingresar la URL del video y esperar a que el sistema contabilice la cantidad de comentarios únicos. Como explicamos siempre, nos sirve de mucho que comenten muchas veces participo, ya que el sistema lo que suele hacer es agruparlos por usuario. Desde ya les agradecemos a todos por participar, y si no ganan no se preocupen porque estamos a nada de llegar a los 50.000 seguidores. Cuando alcancemos esa meta haremos un sorteo bastante bestia, así que estén pendientes a eso. Bueno, elegimos un ganador y cliqueamos en el botón elegir ganador. Y el ganador es Bautista Tamayo. Para evitar confusiones voy a entrar a su perfil y arriba en la barra de navegación seguramente estarán viendo la URL del mismo. Felicitaciones Bautista, espero que firmes este video para ponerme en contacto contigo. Y esto fue todo por hoy. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Te dejo un saludo y hasta un próximo video.